Entonces, habíamos hablado anteriormente sobre lo que era la región glútea, ¿verdad? Y entonces habíamos dicho que la pelvis tenía unos agujeros que ayudan en la comunicación de estructuras desde la pelvis hacia la región glútea. Tenemos entonces lo que es el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor, y que estos están formados por lo que es la escotadura ciática menor, escotadura ciática mayor, y que está dividido por esta prominencia aquí que se llama espina ciática. Se forman estos agujeros y se acuerdan que habíamos visto que el músculo piramidal, ¿verdad? El músculo piramidal que sale de la cara anterior del sacro, él pasa a través de este agujero ciático mayor y llega al trocánter mayor, que está más o menos a este nivel, y que entonces me divide este agujero ciático mayor en una parte superior y en una parte inferior. Entonces por eso aquí habla del contenido, ¿no? Es el músculo piriforme. Por la parte superior pasan la arteria y los nervios glúteos superiores, y por la parte inferior la arteria y nervios glúteos inferiores, sobre todo también el nervio ciático como tal, el ciático mayor. Por el menor sale más que todo el músculo obturador interno, que se acuerdan que está aquí, está pisando esto y sale hacia allá y se devuelve como hacia atrás, hacia el lateral, y llega al trocánter mayor. Aquí los tenemos, ¿no? El piramidal con la parte superior, y por la parte inferior es la que más me interesa que ustedes sepan, el nervio ciático, porque saben que el nervio ciático es el nervio más grueso del cuerpo humano, y seguramente lo van a ver en ecografía, porque si veíamos nervios en el miembro superior, mucho más se podría ver en el miembro inferior. Aquí está el obturador interno, ¿verdad? Yéndose también a insertar en el trocánter mayor. Aquí está. Igualmente parte de la irrigación, habíamos dicho en la clase anterior, ¿verdad? Que teníamos la ilíaca primitiva, que se dividían en externa e interna, que la interna, que es la misma hipogástrica, se encargaba de los órganos pélvicos. Entonces aquí tenemos lo que es el plexo lumbar. No me voy a detener mucho tampoco en el plexo lumbar, no como en el plexo braquial, que sí lo estudiamos un poquito más. Pero fíjense, a la vez no es tan difícil, ¿verdad? El plexo lumbar se va a encargar más que todo de ayudar a la inervación de los músculos anterolaterales del abdomen. Los vamos a ver cuando veamos la clase de abdomen, que seguramente es mañana, porque aquí vamos a ver hasta dónde llegamos, pues. Y se va a encargar de solamente del miembro inferior, se va a encargar del compartimiento anterior y medial. Compartimiento anterior y medial. El plexo sacro se va a encargar del compartimiento posterior, del muslo y toda la pierna y el pie. Ajá, entonces tenemos, ¿verdad?, que de L1 va a salir este nervio, el nervio ilioinguinal, ¿verdad?, que se va a encargar de los músculos oblicuos del abdomen. Entre L1 y L2, de L1 a L2 va a salir el nervio genitofemoral, ¿verdad?, que es este que está aquí, y que él se va a dividir en dos partes, como su nombre lo indica, en la parte genital y la parte femoral. La parte genital obviamente va a inervar la piel de los genitales, y la parte femoral se va a encargar de la piel medial del muslo. El cutáneo femoral lateral, que sería lo contrario a al genitofemoral, porque se va a ir a la cara lateral, que es este señor que está aquí. Que él pasa aquí cerquita, y nosotros en traumatología, cuando tomamos injerto de cresta ilíaca, el paciente, o sea, siempre, vamos a decir, lo rozamos, pues, porque el paciente muchas veces dice que le duele más el sitio de la toma de injerto que
donde se le haya colocado el injerto por una fractura conminuta, a veces en distal de radio, distal de tibia, y el paciente le dice, me duele más aquí que el sitio de la fractura, y es porque siempre se toca ese nervio cutáneo femoral lateral. El nervio femoral es el nervio más importante del plexo lumbar, y que él se va a formar de L3, de L2, L3, L4, ¿verdad? Y es este señor que está aquí que va a pasar por el arco crural y va a inervar la cara anterior del muslo. O sea, el compartimiento anterior del muslo, quise decir, compartimiento anterior del muslo. Va a inervar el cuádriceps, el sartorio, todos los músculos allí. El obturador interno, el nervio obturador, ¿verdad? Que es este señor que está aquí, y va a pasar por el agujero obturado. Va a pasar por el agujero obturado y él se va a encargar de los músculos mediales del muslo, que son los aductores. Y el E4 y el E5 dan un tronco que se llama tronco lumbosacro, que va a ayudar a formar el plexo sacro. Entonces aquí tenemos el plexo sacro. El plexo sacro es un poquito más fácil todavía. Se va a formar más que todo lo que es el nervio glúteo superior e inferior, que como ya sabemos van a salir por la escotadura ciática mayor. El glúteo superior va a salir por arriba, el glúteo inferior va a salir por abajo. El nervio ciático se va a formar de el tronco lumbosacro, que viene del E4 al E5, y S1, S2, S3. Por eso lo que se forma es un nervio bastante grueso, ¿verdad? Que es que finalmente él se va a dividir abajo en dos partes. Son sus dos ramas terminales, que son ciático popliteo externo y ciático popliteo interno, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos el nervio cutáneo posterior, formado de S1, S2, S3, que en algunos libros lo van a ver, como el nervio ciático menor, porque a veces algunos libros le llaman ciático mayor, y entonces a ciático menor. Y el nervio pudendo, que como su nombre lo indica, que va a ir a la parte de la piel entre los genitales y el ano. Entonces aquí ya he visto que algunos han estado repasando, ¿verdad? Los músculos pelvitrocantéricos, lo podemos repasar rapidito, ¿verdad? Traten ustedes mismos de adivinar. Fíjense, superficial, glúteo mayor, que está cortado aquí y viene hasta acá porque él se inserta en parte también de la fascia lata, que es esta. Glúteo mayor. Glúteo mediano, que es este, ¿no? Y glúteo menor, que es este que está aquí. Fíjense que el nervio glúteo superior se va a encargar de la inervación del glúteo medio y menor, pero el nervio glúteo inferior, que está saliendo aquí debajo de este músculo, que es el piramidal, que es el que divide la escotadura ciática, nervio glúteo inferior se va a encargar del glúteo mayor. Eso no solamente lo digo aquí a manera del dibujo, no es cosa que vamos a decir que deben aprenderse, ¿no? Pero si tú relacionas algo, una cosa con la otra, se te tiende a menos olvidar, ¿no? Pues si se graban solo el plexo, por ejemplo, si se aprenden al caletre el plexo lumbar solo, sin saber para dónde van las cosas, se les va a olvidar en un momentico, pues. Entonces la idea es que por lo menos retengan algo. El nervio ciático mayor entonces sale por debajo del piramidal, que es este que está aquí, y el ciático menor o cutáneo femoral posterior, que se va a encargar de la inervación de la piel posterior del muslo. Habíamos dicho que íbamos a repasar los pelvitrocantéricos. Entonces aquí está glúteo mayor, mediano, menor, piramidal, los tres en conjunto, ¿verdad? Que son obturador interno, gémino superior, gémino inferior,
Entonces cuando me acuerdo del obturador interno, pero que aquí no se ve el obturador externo, pero me tengo que acordar, pues si está un obturador interno, está un obturador externo. Y por último, el cuadrado crural, que este que está aquí. Cuadrado crural. Ya los abajo son músculos del muslo. Este dibujito siempre me ayuda a recordar la inervación, cómo se comparten la inervación, el plexo lumbar y el plexo sacro. Fíjense que el plexo lumbar entonces se va a encargar más que todo de la parte anterior del muslo, anterior y medial del muslo. En cambio, el plexo sacro se va a encargar, fíjense aquí está saliendo el nervio ciático mayor, saliendo a través de la escutadura ciática, y se va a encargar de región glútea, región posterior del muslo y toda la pierna y el pie. Es decir que, fíjense, plexo lumbar solamente aquí, plexo sacro posterior del muslo, toda pierna y el pie. Entonces no hay pele la verdad. Cuando estudiaba, cuando estábamos de residente de primer año, y bueno, como yo daba esto, daba Morfo 2 antes de empezar el posgrado, y bueno, me sirvió que cuando me lo preguntaron de R1, pude vaciarlo ahí en la pizarra. Y por eso siempre doy gracias que doy clase, que me ayuda bastante a retener. Lo que tú compartes con otros, a veces somos egoístas, no queremos compartir la información con los demás. Pero cuando tú compartes con los demás la información que tú has recibido, porque tampoco es que tú la originaste, eso te ayuda a retener. Siempre yo le digo a mis estudiantes, explíquenle a otro lo que aprendieron y se les va a quedar en la mente. El muslo, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido, ¿verdad? Los músculos, porque no son difíciles. El compartimiento anterior y posterior a mí me parecieron que son fáciles, siempre me los aprendí, pero el medial, el compartimiento medial a mí me costó mucho. Y de hecho él es esencial que ustedes lo entiendan para poder entender el comportamiento de la arteria femoral, porque sin eso no pueden entender. Entonces bueno, con ese recurrí a otros recursos que por ahí están en las láminas para poderlo enseñar. Entonces vamos a irle dando, como siempre les he dicho, no tengan miedo a nada, porque ustedes pueden. Sé que a veces no nos gusta la anatomía y tal, pero ustedes se montaron en este barco y tienen que navegarlo para llegar a puerto seguro. Entonces, bueno, recordar en cuanto a los huesos de la pierna, ¿verdad? Lo que es la tuberosidad anterior de la tibia, ¿verdad? Que es donde, cuando por ejemplo nos colocamos de rodilla, es donde se posiciona el piso con la tibia. Recordar lo que son las mesetas tibiales, medial y lateral, las espinas tibiales, el peroné que está hacia lateral, ¿verdad? El cuello del peroné por donde va a pasar el nervio ciático popelito externo, ¿no? Y la parte distal, que tenemos el maléolo medial, que pertenece a la tibia, y el maléolo lateral, que pertenece al peroné. Igual, recuerden que, como todo hueso largo, tienen tres bordes: un borde anterior, un borde medial, un borde lateral, y por lo tanto tres caras. Cara anteromedial, que casi no está cubierta solamente por músculos, sino solamente por piel, la cara anterolateral y la cara posterior. Vamos primero con el compartimiento anterior. Recordemos, tenemos compartimiento anterior, posterior y medial. Entonces, compartimiento anterior, tenemos este señor sartorio, que es como una cinta de las mises. Por cierto, yo no sé si sabían
que la Miss de Falcón es estudiante de medicina, por si no sabían. Pero por cierto, yo no sé si eso, no sé qué mes, cuándo es que es eso. No me acuerdo, pero sí lo supe en estos días que es una estudiante de medicina. Pero bueno, sigamos entonces. El sartorio es como una cinta de esa que llevan las mises, ¿verdad? Va dirigido de lateral a medial, de superior a inferior. Eh, él se inserta, él es una de las tres estructuras que se insertan en la espina ilíaca anterosuperior. ¿Se acuerdan que yo los molestaba con las estructuras que se insertan en la apófisis coracoides, en la corredera bicipital? Bueno, tres cosas se insertan en la espina ilíaca anterosuperior. La gente le llama, supuestamente le llaman los coquitos. Yo no sabía tampoco. Una vez, una paciente me preguntó que si sabía quién operaba los coquitos. Yo, ¿qué es eso? ¿Qué coquito? Bueno, este tuyuyo que uno tiene aquí, la espina ilíaca anterosuperior. No, porque eso en algunas personas se ve feo, eso hay que quitarlo. Ni idea, ni sabía, de verdad. Si alguien tiene información ahorita sobre eso, se lo acepto. Me acordé. Bueno, espina ilíaca anterosuperior, entonces va. Perdón, se insertan tres estructuras. Ya una que vimos que es el tensor de la fascia lata. Lo otro es este señor sartorio. Y por último, este señor que nos dio dolores de cabeza en Morfodó, ¿verdad? Ligamento inguinal. Ligamento inguinal. Entonces, el sartorio es un músculo que no se nos olvida, debe su nombre, a que él es el músculo que usaría un sastre al sentarse. ¿Cómo se siente un sastre? Con las piernas cruzadas. Para cruzar las piernas, para sentarse en el piso y cruzar las piernas, ¿qué necesita hacer? Flexión de la cadera, flexión de la rodilla y rotación externa del muslo. Y esas son las tres funciones del sartorio. Por eso le pusieron el nombre del sartorio, porque es el músculo que usan los sastres. Y él se inserta aquí en la cara anteromedial de la tibia. Y es uno de los músculos que forma la pata de ganso. Ahí no, lo que pasaron por punto fijo con el doctor Trump y por allá en traumatología, se los preguntó. ¿Quiénes forman la pata de ganso? Bueno, vamos a ver. Son tres músculos, uno de cada compartimiento. Uno de cada compartimiento forma la pata de ganso. Entonces, uno es el sartorio, el músculo más superficial de el compartimiento anterior. El otro que viene es facilito porque todos nos lo aprendimos, porque es el cuádriceps. Entonces tiene cuatro porciones, ¿verdad? Y que se insertan todas en la rótula, o sea, pasan sus fibras, pasan las fibras de todas estas porciones, pasan por la rótula y termina en la tuberosidad anterior de la tibia a través del tendón rotuliano. Entonces, ¿cuáles son las cuatro porciones? Una porción que es esta profunda, que se llama vasto crural o vasto femoral. Tenemos un vasto medial, vasto lateral y tenemos superficial, este señor que se llama recto anterior. Recto anterior. Es el único que se inserta aquí en la pelvis, se inserta en la espina ilíaca antero inferior. Fíjense que aquí está el sartorio en el antero superior. En cambio, los bastos sí se insertan como tal en el fémur, en lo que se llama la línea áspera del fémur. Aquí está el señor sartorio. Todas estas fibras musculares terminan en un tendón que se llama tendón cuadricipital. El tendón cuadricipital termina en la rótula y de la rótula parten otras fibras junto con algunas adicionales del tendón cuadricipital y forman el ligamento rotuliano.
Normalmente lo llamamos tendón rotuliano, pero en verdad su nombre es ligamento rotuliano, porque ligamento es una estructura que va de hueso a hueso. En cambio, tendón es una estructura que va de músculo a hueso. Aquí está, para recordarles. Entonces, tendón cuadricipital, ligamento rotuliano. Y aquí está también para recordar que vamos formando la pata de ganso. Primero lo formamos con el sartorio, que viene del compartimiento anterior. Y están todo el cuadrito con todos los bastos. Otro musculito por allá que todo el mundo lo olvida, pero bueno, algunos libros lo describen, de hecho, a otros no. Un músculo que se llama articular de la rodilla, que va del muslo, perdón, del fémur a la cápsula articular. Un músculo, como se pueden dar cuenta, que a veces es inconstante. A veces inconstante no. Es inconstante, puede estar o puede no estar. Y bueno, entonces llegamos al compartimiento medial. El compartimiento medial es donde a veces bailamos un poquito joropo, pero sí se puede, eso no es complicado. Vamos con el compartimiento medial. Lo primero que vamos a ver, a saber pues del compartimiento medial, es que son músculos que están dispuestos en 3 planos, ¿verdad? En 3 planos. Fijémonos, esto es un dibujito que yo hice como yo me imaginaba las cosas, y entonces lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo los músculos. Este es el fémur, ¿verdad? Este es el fémur. Lo que pasa es que aquí cuando lo cambié de lámina no me di cuenta que se puso negro. Pero él era blanco. El fémur, ¿verdad? Y entonces esto hacia medial. Esto es medial. Esto sería lateral. Esto anterior. Esto es un corte, como decir, un esquema de un corte transversal. Esto es un esquema de un corte transversal. Entonces tenemos en el plano superficial tenemos al pectíneo y al aductor largo. Después un plano medio, el aductor corto, y en un plano profundo el aductor mayor. Aquí estas bolitas son la arteria femoral superficial y la femoral profunda, que las voy describiendo a medida que vamos avanzando. Entonces, miren, fíjense aquí están todos los planos. Este señor que está aquí, esto es la cápsula de la cadera. Este señor que está aquí insertándose es el psoas ilíaco, que viene de la pelvis, ¿se acuerdan? Y se inserta, y es el único músculo que se inserta en el trocánter menor. Entonces, fíjense, en el primer plano tenemos el músculo pectíneo, que es este, este músculo pectíneo que va aquí desde la rama iliopúbica, ¿verdad? A la línea pectínea en el fémur, no importa, pero va al fémur, ¿verdad? El músculo superficial, a es lo que estoy señalando aquí con las flechitas azules, y es este señor que tenemos aquí en morado. Al lado, ¿quién viene? El aductor largo. Esto yo me conseguí que tienen como 3 nombres, dependiendo del libro, como les dio la gana colocarlos a estos 3 músculos, que los deben recordar. Pero yo, por lo menos, como les digo, sinceramente, yo cuando llegué a traumatología ya no me acordaba de ellos, o sea, no me acordaba de su disposición, y bueno, tuve que estudiármelo. Entonces, en el plano superficial está el aductor largo, que es aquí al ladito del pectíneo. Este es el pectíneo. Aquí al ladito está el aductor largo o primer aductor. Entonces fíjense que el aductor largo va aquí y se inserta aquí más abajo en el fémur, pero fíjense que es superficial, está aquí al lado del pectíneo. Este es el pectíneo, este es el aductor largo. Pectíneo, aductor largo. Luego, ¿verdad? Luego viene el aductor corto, que es este señor que está aquí. Perdón. Este señor que está aquí, fíjense que es profundo
en cuanto al pectíneo y el aductor largo. Aductor corto, profundo, o sea, en el plano medio, y es este que está saliendo de aquí también de la sínfisis del pubis. Aductor corto. Y el aductor mayor o tercer aductor, ¿verdad? Es este señor que está aquí, más profundo todavía, que este sí no está cortado. Vienen varias fibras de la rama isquiopúbica, ¿verdad? Y se dirigen hasta la línea áspera del fémur. Se va a la línea áspera del fémur y va dejando, o sea, su parte membranosa va dejando unos huequitos por donde van a pasar unas arterias que se llaman arterias perforantes y que son ramas de la femoral profunda. Finalmente, él deja como un hueco más grande. El aductor mayor deja un hueco más grande por donde va a pasar la femoral superficial. Entonces fíjense que ahí se pueden confundir un poco. Por los huequitos, los primeros huequitos que está dejando el aductor mayor, van a pasar las ramas perforantes de la femoral profunda. Pero en un agujero más grande al final, que se llama hiato de los aductores o anillo del tercer aductor, va a pasar la femoral superficial. Entonces, ¿cómo se disponen estas arterias? Las dos arterias a medida que van pasando por el muslo. Fíjense que, si recordamos de la semana pasada que habíamos hablado que la arteria ilíaca externa, al pasar por el ligamento inguinal, ¿verdad? O arco crural, al pasar por allí se convierte en arteria femoral común. La arteria femoral común casi no tiene recorrido, recorre unos 3-4 centímetros y se divide en arteria femoral superficial y profunda, vamos a decir a este nivel. La profunda, valga la redundancia, se va hacia las profundidades del compartimiento medial del muslo. En cambio, la superficial se queda, pero cada vez se va haciendo profunda. Entonces, fíjense, cuando comienzan aquí, si hacemos un corte aquí, la femoral superficial está encima del pectíneo y el aductor largo, y de una vez, en cambio, la profunda de una vez se va a la profundidad y se posa sobre el aductor mayor. A medida que avanzamos, cuando hacemos el corte más abajo, el sartorio se pone encima, pasa por encima, ¿verdad?, de la femoral superficial, y por eso es que el sartorio es el músculo satélite de la arteria femoral superficial. Por eso es que si ustedes la están buscando en un ecosonograma, ¿verdad?, pueden hacer al paciente tensar el sartorio y por ahí va la cosa que van a encontrar a la femoral superficial. Además que otro punto de referencia, por supuesto, es el triángulo de Scarpa, que ya lo vamos a repasar cómo se forma. Y de hecho, para que no se les olvide, el triángulo de Scarpa, su piso son estos dos señores, pectíneo y aductor largo. Entonces no se les puede olvidar, pectíneo y aductor largo forman el piso del triángulo de Scarpa, y aquí está. Entonces, a medida que vamos bajando, está la femoral superficial encima del sartorio, sigue ella encima del aductor largo. Fíjense que esto sí es constante. La femoral superficial se mantiene encima del aductor largo y la femoral profunda se va a mantener encima del aductor mayor. Cuando el aductor mayor, cuando al aductor mayor se le acaban los huequitos, aquí exactamente termina
la femoral profunda. En cambio, la femoral superficial, que venía aquí superficial, se fue haciendo profunda hasta que termina aquí. De hecho, el comportamiento, perdón, de ella lo vamos a ver un poquito más mejor, un poquito más adelante, porque vamos a hablar también del conducto de Hunter. En el compartimiento medial vimos el pectíneo, el aductor corto, el pectíneo, el aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor, y estamos viendo ahora el recto interno, o también llamado grácil. El grácil es el señor del compartimiento medial que va a participar en la pata de ganso o pars anserina, también se le llama pars anserina, que se inserta en la cara anteromedial de la tibia. En el compartimiento posterior tenemos tres músculos: semimembranoso, semitendinoso y bíceps crural. El bíceps crural es lateral, es este que ustedes están viendo aquí, bíceps crural, y que se inserta en la cabeza del peroné. Medial son semitendinoso y semimembranoso. ¿Cómo hice yo para acordarme? Primero, ¿cómo hice yo para acordarme si el bíceps es lateral y medial, y si el semitendinoso como el semimembranoso son mediales y laterales? Bueno, me acuerdo que el semitendinoso, por su tendoncito, va a formar parte de la pata de ganso. Y como ya yo me aprendí que la pata de ganso es algo medial, entonces ellos dos son mediales. Semitendinoso y semimembranoso van mediales y el bíceps va lateral. Aquí está semimembranoso, ¿verdad? Y entonces semitendinoso va a llegar a formar parte de la pata de ganso. Entonces los tres músculos que me forman la pata de ganso son el sartorio, que es del compartimiento anterior, el grácil, que es del compartimiento medial o recto interno, y el semitendinoso, que es del compartimiento posterior. Otra cosa que no se les puede olvidar entonces es la famosa fosa poplitea. La fosa poplitea es un espacio romboidal que se tienen que saber sus lados, y son fáciles, no son difíciles, pues si ya se aprendieron el compartimiento posterior, bueno, el compartimiento posterior, los músculos del compartimiento posterior son los que ayudan a formar este rombo. Entonces, como todo rombo, está formado por dos triángulos, un triángulo superior y un triángulo inferior. El triángulo superior está formado lateralmente por el bíceps y medialmente por el semimembranoso. Profe, ¿cómo me acuerdo que es el semimembranoso y que no es el semitendinoso? Bueno, porque el semitendinoso no es egoísta. El semitendinoso dijo, bueno, yo formo la pata de ganso, y el semimembranoso dijo, yo formo la fosa poplitea. Entonces, semitendinoso se va hacia adelante a formar la pata de ganso, y el semimembranoso se queda atrás formando la fosa poplitea. Y el triángulo inferior de este rombo es sencillamente por los dos señores gemelos, gemelo medial y gemelo lateral. Entonces ahí está. ¿Quiénes pasan por la fosa la fosa poplitea o rombo popliteo? Bueno, la señora arteria poplitea, que pasó por el hiato del tercer aductor, ¿verdad? Ya vimos que ella era la femoral superficial. Al pasar por el hiato del tercer aductor, se convierte en arteria poplitea. La vena es la vena poplitea y el nervio es el ciático popliteo interno, porque resulta que arriba el nervio ciático él se divide en dos antes de llegar a la fosa poplitea. Entonces
la parte que se llama ciático popliteo externo, o sea, la rama ciático popliteo externa, se va hacia lateral para pasar por el cuello del peroné. Entonces no forma parte del rombo. En el rombo no está el nervio ciático, sino solamente el nervio ciático popliteo interno. Aquí en este libro lo llaman nervio tibial, pero es como normalmente se conoce. Lo otro que por eso es importante para ustedes, la fosa poplitea, es la señora que aquí drena, la señora safena menor. La señora safena menor drena aquí. ¿Y dónde está la safena mayor? Bueno, más adelantico, yo creo que lo puse aquí, no lo puse aquí. Más adelantico nos vamos a aprender dónde drena la safena mayor y dónde drena la safena menor, que no se les va a olvidar. Pero para que vean que sí tiene su importancia el rombo popliteo, porque recuerden que ustedes van a manejar también venas superficiales. Entonces, bueno, ahí están todos los músculos. Bueno, aquí la pata de ganso, ¿verdad? Sartorio, grácil y semitendinoso. Y bueno, ya aquí pasaríamos a lo que es la vaina de los vasos femorales. Cómo se comportan las arterias, los vasos a través del muslo, y sobre todo vamos a explicar conducto de Hunter. Entonces, esta es una vista, ¿verdad? Este es el hueso coxal, como se pueden dar cuenta, pero es una vista, vamos a decir, inferior. Una vista inferior, como si nosotros estamos de pie, somos un muñequito y estamos de pie en el cuádriceps. Y entonces vemos hacia la pelvis esta estructura, este espacio, este agujero que está formado por el borde anterior del hueso coxal y el ligamento inguinal, y que se va a llamar, como normalmente lo llamamos, arco crural, algo que nos dio dolores de cabeza en morfólogo. Bueno, aquí tomé esta imagencita de Coscarelli, ¿verdad? Que todas estas estructuras tienen muchos nombres, sobre todo aquí está este ligamento inguinal, como nosotros lo conocemos normalmente. Bueno, lo tienen como cintillo iliopubiana, arcada femoral, arcada crural, arcada de falopio, arcada de Paupar. Depende de los libros, pues. Depende del libro, como le quieran llamar. Pero normalmente, o sea, a esto lo verdecito, pues lo llamamos ligamento inguinal, y que el espacio, el agujero que se forma, ¿verdad? Lo llamamos arco crural. Ahora, este arco crural está dividido en dos partes, en dos celdas, porque vino esta cintilla que se llama cintilla iliopubiana, porque viene desde el ligamento inguinal hasta el pubis, cintilla iliopubiana, y se inserta aquí y hace que entonces el arco crural se divida en dos partes, en una parte, en una celda medial y en una celda lateral. En la celda lateral pasan más que todo músculos y nervios, y en la celda medial, como ustedes saben, pasan más que todo las arterias, la arteria y la vena. Y que esta celda medial es lo que se llama anillo crural. Anillo crural. Entonces, tenemos arco crural, lo llamamos al agujero formado por el ligamento inguinal y el borde anterior del hueso coxal. En cambio, anillo crural es solamente la celda medial del arco crural, y que esta celda medial está formada más que todo por el ligamento inguinal, cintilla iliopubiana y borde anterior del hueso coxal. Ahora lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? La vaina de los vasos femorales, es decir, la vaina de los vasos femorales es un tubo, este tubo verde que ustedes tienen aquí, un tubo verde por donde van a transitar los vasos femorales.
y que, como todo conducto, ¿verdad?, tiene sus paredes. Tiene sus paredes y tiene un agujero de comienzo y un agujero al final. El agujero del comienzo es el anillo crural. El agujero del comienzo es el anillo crural, que es donde la arteria ilíaca externa se convierte en femoral común. Y el anillo al final es el hiato del tercer aductor, que es este aquí, donde la arteria femoral superficial se va a convertir en arteria poplitea. Entonces vamos a estudiar el anillo crural, vamos a estudiar el anillo aductor, el hiato de los aductores, y resulta que la vaina de los vasos femorales, todo este conducto, se divide en tres porciones. Se divide en tres partes. Una primera parte llamada conducto crural. Entonces, que es diferente, ya ustedes son médicos, ¿verdad? Y recuerdan que existe una diferencia entre anillo y conducto en anatomía. Un anillo es una estructura, vamos a decir, de dos dimensiones que solamente tiene bordes. En cambio, conducto es una estructura de tres dimensiones que tiene profundidad y por lo tanto no se le dice que tiene bordes, sino que tiene paredes. Entonces, comenzaremos con el anillo crural, avanzamos con la primera parte de la vaina de los vasos femorales, que se llama conducto crural. Después viene una segunda parte que está señalada aquí. Después viene una segunda parte que no tiene nombre. Y la tercera parte de la vaina de los vasos femorales es lo que se llama conducto de Hunter, y que termina en el hiato de los aductores. Entonces, fíjense, vamos viéndolo aquí, porque prácticamente ya lo hemos ido viendo. Fíjense, aquí se forma un triángulo, ¿verdad? Aquí se está formando un triángulo que es este mismo triángulo aquí, el anillo crural. El anillo crural. Entonces, ¿cómo está formado el anillo crural? Hacia afuera por la cintilla iliopectínea, que yo les di el ligamento o cintilla iliopectínea, que es este que está aquí, hacia afuera. Hacia posterior, ¿verdad?, está la cresta pectínea, que les dije, el borde anterior del hueso coxal, o la cresta pectínea, porque es una estructura más específica del borde anterior del hueso coxal. Y o también el ligamento de Cooper. Un ligamento de Cooper es un ligamento que tapiza al músculo pectíneo que está aquí, ¿verdad?, que es una estructura que no es importante en este momento, pero lo que quiero que se aprendan, ¿verdad?, es que el anillo crural se está formado por la cintilla iliopectínea hacia lateral, hacia posterior. Ustedes pueden colocar, se pueden aprender como borde anterior del hueso coxal, porque lo estoy haciendo más general, o sencillamente por la cresta pectínea, porque ahí se inserta el músculo pectíneo, y hacia adelante el ligamento inguinal, como lo tenemos aquí. Aquí coloco cintilla iliopectínea porque hacia lateral, ¿se acuerdan que está la celda muscular? Y por aquí pasa el psoas ilíaco, que él se va a insertar en el trocánter menor. Entonces, ustedes pueden tener como borde lateral más en mente, más se pueden aprender mejor,
que es el psoas ilíaco, o sencillamente ya se lo han ido aprendiendo, la cintilla iliopectínea. Vamos a avanzar un poquito aquí en la foto. Fíjense, aquí tenemos casi la misma imagen, ¿verdad?, del hueso coxal que teníamos aquí, ¿verdad?, que donde se ve el arco crural. Aquí está entonces el arco crural, y fíjense cómo está dividido en dos celdas. Una celda, esta celda lateral es músculo nerviosa, que este músculo es el psoas ilíaco buscando el trocánter menor, y este nervio es el señor nervio cutáneo femoral lateral, que es el que les dije que perdón, es el nervio femoral, disculpen, el nervio femoral, que el cutáneo lateral es este que está aquí, que tendemos a lesionar cuando tomamos injerto. Entonces, con el psoas ilíaco viene el nervio femoral. En la celda medial, que es lo que vimos, que entonces aquí está otra vez estoy repitiendo, el anillo crural, que es todo esto que ustedes están viendo aquí. Entonces está cintilla iliopectínea hacia lateral y el psoas ilíaco hacia posterior. Está el músculo pectíneo, está el borde anterior del hueso coxal, ¿verdad? Está el ligamento de Cooper que recubre al músculo pectíneo, y hacia anterior es esto que está aquí, es el ligamento inguinal. Obviamente la celda, no creo que no es necesario que lo mencione, pero no está de más. En esta celda medial, ¿verdad?, es donde pueden ocurrir las hernias crurales. Las hernias crurales. Mañana vamos a ver las hernias inguinales a través de este señor conducto inguinal, que también nos dio dolores de cabeza cuando veíamos anatomía. Igualmente, entonces fíjense que aquí estamos, en esta foto, estamos asomados por arriba. Estamos asomados arriba en el conducto, en el comienzo pues de la vaina de los vasos femorales, en el anillo crural. Fíjense que entonces aquí van pasando las arterias y vena femoral, y hacia lateral tenemos el nervio femoral con el psoas ilíaco que está en la celda externa. Esto que estoy repasando aquí es ligamento inguinal. Entonces aquí está otro dibujito del mismo Coscarelli. Entonces, si lo vemos de abajo, fijémonos que entonces tenemos una celda medial, que lo llamamos como tal anillo crural. Entonces hacia anterior estoy repasando el ligamento inguinal, hacia lateral la cintilla iliopectínea y el psoas, y hacia posterior el ligamento de Cooper y el pectíneo o borde anterior del hueso coxal o cresta pectínea, porque ahí se inserta el músculo pectíneo, que vimos que es el músculo superficial en el compartimiento medial del muslo. Entonces, como les dije, en la celda lateral va a pasar el nervio femoral y el nervio cutáneo femoral lateral, que es el que lesionamos los traumatólogos a veces. Entonces, ya tenemos más que repasado, ¿verdad?, el anillo crural. Hacia lateral tengo el psoas con la cintilla iliopectínea, hacia posterior el pectíneo con el ligamento de Cooper, ¿verdad?, y la cresta pectínea aquí, y hacia anterior el ligamento inguinal. ¿Qué sucede? Que cuando descendemos, cuando empezamos a descender en el muslo, estas estructuras empiezan a rotar. Estas estructuras rotan en este sentido y ahora se disponen de esta manera. Es decir, yo hago un cortecito más abajo. Fíjense que esto que estamos viendo aquí, esto y esto, es un corte exactamente en el sitio del anillo crural. Pero si yo hago un corte a este nivel donde está comenzando la vaina de los vasos femorales, y que dijimos que la primera
porción de la vaina de los vasos femorales es el conducto crural, si yo hago un corte a este nivel, me voy a dar cuenta que voy a encontrar los vasos femorales y los bordes o las paredes del conducto crural dispuestas en esta posición. Fíjense que estaban así, como están aquí, ahora rotaron un poquito y quedaron así. Y entonces, fíjense que, ¿por qué les digo esto? Porque eso les ayuda a recordar que parte de las paredes del conducto crural son el mismo borde del anillo crural. ¿Ve? Bajamos un poquito. Ahora, yo diría de estos bordes, este borde lateral, este borde posterior, este borde anterior. Ahora, conducto crural, rotó un poquito y quedó así, dispuesto así. Entonces queda posterolateral el psoas. Fíjense que el psoas estaba lateral, ahora quedó posterolateral. El pectíneo, que estaba a nivel posterior, ahora quedó posteromedial. Y anterior, ¿quién era? El ligamento inguinal. Pero el ligamento inguinal es una estructura que solamente se queda allí y que desciende donde se inserta lo que es la aponeurosis femoral. La aponeurosis femoral va subiendo y se termina insertando en el ligamento inguinal. Entonces, la aponeurosis femoral o la fascia femoral es lo que me va a formar la pared anterior del conducto crural. Fíjense este corte que es del testículo. Este es un corte a nivel del conducto crural, donde estoy viendo hacia posterolateral el psoas insertándose en el trocánter menor. Fíjense que esta es la cadera. Hacia posteromedial el pectíneo y hacia anterior la fascia femoral. Aquí está. Entonces aquí estaría, esto sería el conducto crural. Entonces ya nos comimos anillo crural, pasamos conducto crural y sus paredes. Entonces llegamos al triángulo de Scarpa. El triángulo de Scarpa, facilito que entonces es un punto de referencia por donde van pasando los vasos femorales. Entonces, es prácticamente imaginarnos que está pasando por aquí por el conducto crural. Entonces, aquí en el triángulo de Scarpa, eso es también fijo que era pregunta en traumatología. ¿Cómo estaba formado el triángulo de Scarpa? Superior, ligamento inguinal. Lateral, sartorio. Y medial, el aductor largo o a veces también el recto interno. También, o sea, esto del borde medial también cambia de acuerdo a los autores. Aductor largo o el gracilis. A mí me gusta más el aductor largo. Entonces, estos son los bordes del triángulo de Scarpa y que ustedes lo tienen que saber porque serán su punto de referencia para buscar la arteria femoral. Y como les había dicho, el sartorio es el músculo satélite de la arteria femoral, entonces él también los va a ayudar a encontrarla. El piso está formado por los señores que están a nivel posterior en el conducto crural, el músculo pectíneo y el músculo psoas, facilito. Y el techo va a estar formado por la aponeurosis femoral o fascia femoral, o también llamada fascia cribiforme. Fascia cribiforme porque está acribillada, porque allí entran y salen arterias y venas que están llegando y saliendo de la arteria y vena femoral. Entonces se llama fascia cribiforme. Entonces esos son los bordes del triángulo de Scarpa: piso, pectíneo, sartorio, pectíneo y psoas, y el techo es la fascia cribiforme.
terminamos, ¿verdad? Finalmente, la vaina de los vasos femorales termina con el conducto de Hunter. Es la tercera porción de los vasos femorales. ¿Cómo están formados ellos? Entonces, yo lo voy a explicar en esta lámina, ¿verdad? Lo voy a explicar en esta lámina. Sin embargo, así como pasó con el borde anterior, así como pasó con el anillo crural, que en varias láminas lo expliqué, también va a pasar con este. Que son varios dibujos lo que ayudan finalmente a tu entender a la vaina de los vasos femorales, perdón, al conducto de Hunter. Entonces fíjense, aquí está, ¿verdad? Y vamos a irlo viendo, ¿ves? Entonces, este es una aplicación en 3D. Y entonces lo fui modificando a medida que iba como que entre comillas haciendo la disección. Entonces fíjense, ver primero quiénes son estos señores que tenemos aquí. Obviamente, cuádriceps, el recto anterior del cuádriceps, el vasto lateral. Vasto medial lo tengo en azul oscuro. Vasto medial está en azul oscuro. Sartorio es este señor que está aquí, no le puse color. Y aquí fíjense que esto sería el triángulo de Scarpa, ¿ves? Y en el que entonces tengo al aductor largo. Fíjense que aquí en el piso, pues, en el piso del triángulo de Scarpa, que está el sartorio y hacia lateral está, perdón, hacia medial está el pectíneo. Tengo aquí al aductor largo en verde, pero él no se relaciona, aquí arribita él no se relaciona con la arteria femoral, sino más abajo cuando viene por aquí en el conducto de Hunter, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, fíjense que ahora vimos, esta vista ahora es un poco más inferior, es una vista inclinada de abajo hacia arriba. Miren cómo está la arteria femoral allá arriba, ¿ves? Es como que si me coloqué en la rodilla y estoy viendo hacia arriba. Es este mismo dibujo, pero estoy más desde la rodilla viendo hacia arriba. Aquí viene la arteria femoral. Es este dibujo es este mismo. Sencillamente le quité el sartorio. Quité el sartorio y entonces ahora veo a la arteria femoral en este punto. Entonces, este punto donde ya quité el sartorio, aquí a este nivel es el conducto de Hunter. Entonces, fíjense cuáles son las paredes del conducto de Hunter. Aquí imagínense que somos la arteria femoral. Somos la arteria femoral. Entonces, si veo hacia lateral, ¿a quién tengo? Vasto medial del cuádriceps. Si veo hacia posterior, veo al aductor largo. Es decir, es mi piso, es donde estoy acostado. Si veo hacia medial, es el aductor mayor. Entonces, lateral es el vasto medial del cuádriceps. Hacia posterior, el aductor largo. Y hacia medial, el aductor mayor. Esto que está aquí es el hiato de los aductores. El hiato de los aductores por donde va a pasar la femoral y se va a convertir en arteria poplitea. Arteria poplitea. Aquí no se ve mucho, pero el aductor mayor es aquí él se pone un poquito más anterior. Al ponerse un poquito más anterior, por eso es que él forma parte entonces de la pared medial del conducto de Hunter. Y de hecho se pone tan anterior que hay una aponeurosis que une el aductor mayor con el vasto medial. Una aponeurosis que une el aductor mayor con el vasto medial y hace que entonces esa sea
la pared anterior del conducto de Hunter. Entonces vamos atrás, ¿verdad? Vamos atrás y repasamos aquí. Fíjense, entonces tenemos aquí hacia lateral, vamos a ponerlo aquí. Hacia lateral tengo el vasto medial. Hacia medial el aductor mayor. En el piso, hacia posterior, tengo el aductor largo. Y en el techo la aponeurosis entre el vasto medial y el aductor mayor. ¿Cómo termina finalmente el conducto de Hunter y por ende la vaina de los vasos femorales? Con el anillo del tercer aductor o anillo del aductor mayor. ¿Recuerdan este dibujito? ¿Por qué se los dije? Bueno, para que fueran viendo lo importante que era recordar la posición que iba adquiriendo la femoral superficial. Fíjense que ella siempre va apoyada, ¿verdad? Después que sale de aquí, después que sale del triángulo de Scarpa, ya ella agarra de una vez y se posa siempre encima del aductor largo, ¿eh? Llega al aductor largo, y el aductor mayor lo que hace es que se va un poquito hacia adelante y ayuda a formar la pared medial del conducto de Hunter, porque esto es lateral. Entonces fíjense, si hago un corte a este nivel, que es donde está el conducto de Hunter, entonces fíjense que tengo esto que sería el vasto medial, que me está formando la pared lateral del conducto de Hunter. Pared posterior o piso, el aductor largo. Y pared medial es el amarillo este, que es el aductor mayor, que él está abajo, pero él se va un poquito hacia adelante y ayuda a formar la pared medial del conducto de Hunter. Y entre ellos dos se unen unas fibras de aponeurosis que ayudan a formar la pared anterior del conducto de Hunter. Si seguimos avanzando, fijémonos aquí, ¿eh? Ilíaca primitiva, ilíaca interna, ilíaca externa. Paso por el anillo crural y me convierto en femoral común. La femoral común se divide en femoral profunda, que es esta, y en femoral superficial. La femoral superficial se posa encima, ¿ve?, del aductor largo y me va a formar aquí el conducto de Hunter. Vasto medial, aductor largo, aductor mayor hacia posterior y hacia medial. Igual lo vemos aquí, fíjense aquí estas arterias, fíjense. Ilíaca externa, paso por el anillo crural, femoral común, fíjense que casi no dura nada. Se dividen en femoral profunda, que es esta que está aquí, y va soltando las arterias perforantes que van a perforar, valga la redundancia, al aductor mayor. Pero la femoral superficial se va a posar encima del aductor largo, que está cortado aquí, y a ella la cortaron también. Va a pasar por aquí y se conecta aquí. Y esto que está aquí es el conducto de Hunter. Ella está, fíjense, posterior, aductor largo, medial, el vasto medial, perdón, hacia posterior el aductor largo, hacia lateral el vasto medial, hacia medial el mismo aductor mayor, y hacia anterior esto que está cortado aquí blanquito, fíjense que está cortado aquí blanquito, es la aponeurosis entre el aductor mayor y el vasto medial. Vemos aquí otra vez. Bueno, este es prácticamente el mismo dibujo, con sus leyendas. Aquí está, viéndola por detrás, femoral profunda, dando las perforantes, femoral superficial, que casi no da ninguna rama en el muslo, sino
ya después más abajo cuando llega a la fosa poplitea. Aquí está otra vez. Femoral profunda, dando las perforantes. Femoral superficial, la cortaron aquí y debería continuar aquí. Continúa aquí y después ya viene aquí del hiato de los aductores y viene en la fosa poplitea. Aquí está, este es dibujo del sobota. La femoral escondidita allí, piso, aductor, aductor largo, el aductor mayor que se asoma hacia adelante y me ayuda a formar la pared medial, y el vasto medial que me ayuda a formar la pared lateral del conducto de Hunter, y esto sería aquí la aponeurosis entre el aductor mayor y el vasto medial. Aquí está otra vez. Aquí hay otro dibujo que se ve mejor, ¿ven? Arteria femoral, conducto de Hunter, y aquí está la aponeurosis entre aductor mayor y vasto medial. Aductor largo es el piso o pared posterior. Ahí está. Aquí está otra vez la aponeurosis entre aductor mayor y vasto medial. Aquí solamente, bueno, para recordar el nervio ciático popliteo, que entonces sale por debajo del piramidal, y cuando el piramidal lo comprime se llama síndrome piramidal. Síndrome del piriforme, perdón, para no confundirlo con síndrome piramidal de neurológico. El síndrome del piriforme que comprime al ciático popliteo, eso al ciático mayor. Eso ocurre mucho también, sobre todo en los hombres, porque tendemos a colocarnos la cartera en la región glútea. Entonces cuando nos sentamos se comprime y puede producir eso. Aquí viene el nervio ciático pasando entre el bíceps crural, y semitendinoso y membranoso, y que obviamente los inerva. Antes de llegar a la fosa poplitea se divide en ciático popliteo externo y ciático popliteo interno. Aquí está una imagen que encontré de para hallar para anestesiar, para bloquear al nervio femoral, ubicándome a través de Doppler buscando la arteria femoral. En la parte de rodilla, ¿verdad? Recordar lo que son los meniscos, porque estos los meniscos también son estructuras que se pueden ver a través de un ecosonograma. Recordar que el menisco tiene sus bordes, es como un prismático, así como lo es el labrum, ¿verdad? Tiene una cara superior, una cara más inferior y esta cara lateral. En el caso del menisco lateral, entonces este sería cara lateral, y hacia acá sería la cara medial del menisco medial. Esta es una pregunta también que hacía mucho el profesor Trompi, ¿verdad? ¿Cuál menisco tenía forma de O y cuál tenía forma de C? Bueno, miren, ¿cómo hice para aprenderme yo? El menisco medial desciende más. ¿Cómo me aprendí que el menisco medial desciende más? Porque el punto, ¿cómo decirle? Las fuerzas del peso de carga, las fuerzas de carga del miembro inferior pasan a nivel medial porque está más cerca de la línea media. Entonces recuerden esto: línea media, fuerzas de carga pasan por medial, y por eso el cóndilo medial desciende más. Como el cóndilo medial desciende más que el cóndilo lateral, entonces abre más el menisco. Por eso, entonces, el menisco medial es más abierto, y por lo tanto el menisco medial entonces es el que tiene forma de C, y el menisco lateral tiene forma de O, porque se puede cerrar más porque el cóndilo femoral lateral no desciende tanto. Ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados, bueno, ligamento cruzado tenemos el anterior y el posterior. El anterior
se inserta, el anterior se inserta en el cóndilo lateral y el posterior en el cóndilo medial. ¿Cómo me lo aprendí? Me aprendí, aquí no lo coloqué, pero me lo aprendí por mnemotecnia AEPI. AEPI. A anterior se inserta en el externo, AE, y el posterior en el interno, AEPI. De hecho, ese AE también lo vamos a usar en el pie. Es esa mnemotecnia de AE, por eso me ayudó a aprender. Aquí está otra vez, una rodilla, la pata de ganso, recto interno, semitendinoso y el sartoria. Aquí está, por si lo querían tener por allí, los estabilizadores estáticos de la rodilla, todo lo que ayuda a que la rodilla se mantenga en su sitio. Y por eso los futbolistas se pueden lesionar cualquiera de estos, porque el futbolista, él quiere hacer que su miembro inferior sea como el superior, porque el superior está hecho para agarrar las cosas, dirigir las cosas, ¿verdad? Pero en el inferior es para caminar. Pero entonces, como ellos tienen que dirigir una pelota, entonces obviamente la rodilla sufre por todas esas modificaciones que le busca hacer, pues. Eso me hace recordar que había un profesor aquí en traumatología, aquí en Caracas, que nos decía que uno de los deportes más difíciles es el fútbol, porque el miembro inferior no está hecho para eso. Entonces, el que entrena fútbol entrena un miembro, estás entrenando los miembros inferiores para hacer algo para los cuales no están hechos. ¿Se acuerdan que les dije lo de las venas? Para ver si las tengo aquí, sí. Ajá, las venas superficiales. Porque las venas profundas, como dijimos en el miembro superior, las venas profundas tienen el mismo nombre de las venas de las arterias. Ahora, las venas superficiales son prácticamente estas dos: safena mayor y safena menor. Entonces, una termina en la fosa poplitea y la otra en el muslo. Es decir, ellas dos se originan aquí en este arco, en el dorso del pie, que se nos ven las venitas ahí en el dorso del pie. Perdón. En el dorso del pie, entonces, salen la safena mayor y la safena menor. Bueno, la señalé al contrario, pero bueno. ¿Cómo nos aprendemos cuál es la mayor y cuál es la menor? De hecho, yo me acuerdo cuando estaba colocando de R1 aquí, estaba de ayudante colocando una placa y ahí estaba la venita esta, la vena cuáquer. Y me preguntaron, ¿qué vena es esta? ¿Mayor o menor? ¿Safena mayor o menor? Entonces, ¿cómo nos aprendemos cuál es la mayor y cuál es la menor? Bueno, como les dije, una termina en la fosa poplitea, la otra termina en la vena femoral, aquí donde está la fascia cribiforme. Entonces, obviamente, la que termina aquí es la mayor, y la que termina en la fosa poplitea es la menor, porque es más corta. Entonces, como esta termina en la vena femoral, que es medial, entonces eso me recuerda que la safena mayor es medial, porque termina en la vena femoral. En cambio, la safena menor es lateral, porque termina aquí a nivel posterior en el rombo popliteo. Si lo ven aquí en este dibujito, les dije, se lo iba a enseñar. Este es safena menor porque está drenando en la fosa poplitea, es decir, en la vena poplitea. Aquí viene aquí. Esto era porque les quería comentar: paciente que se haya lujado la rodilla. La rodilla muy poco se luja. Fíjense que la incidencia es baja, 4.6%. Si se luja la rodilla, en traumatología es mandatorio solicitar una arteriografía de los miembros inferiores, porque al suceder esto,
se lesiona la arteria femoral, pues, la arteria poplitea, sea que se luje hacia anterior en este caso o hacia posterior en este caso, se lesiona, y a veces no es solamente que haya una lesión total, sino que puede haber una lesión parcial o una lesión de la íntima, ¿verdad? Entonces, es mandatorio siempre en traumatología de solicitar una arteriografía de miembros inferiores. Entonces, bueno, no sé si con tantas carencias que tenemos en el país pudiera ser que, bueno, ya que no se puede solicitar una arteriografía, no hay dinero para eso, les pidan a ustedes un ecodoppler, pues. Y entonces para ver si de repente hay una lesión total y eso. Entonces, para que sepan que es por el paciente, todo paciente con luxación de rodillas se le pide eso. Diferencienlo de una luxación patelofemoral, es decir, que si se luja la rótula sola, como sucede muchas veces en los jóvenes, eso no va a causar la lesión de la poplitea. Pero una lesión de la rodilla como tal, sí. De hecho, por allí, fíjense que está este hematoma que se está formando en este paciente. Este es otra vez, otra luxación de rodilla. Fíjense cómo está aquí. Duele solamente de verlo. Este es un caso de un paciente allá cuando yo era residente de primer año. Se le hizo su arteriografía. El paciente no tenía, vamos a decir, lesión de la arteria franca, pues, sino que se le pidió por protocolo. Y fíjense cómo está aquí la lesión. No siguió el trayecto. Estaba más o menos salvándose por las colaterales y eso, y por eso no había una lesión, o sea, que uno la viera externamente, pues. No había cambio de coloración ni nada. Pero cuando se le hizo la arteriografía, ahí se vio. Cuando eso se podía, eso era en el 2014. Entonces caemos ahora en la pierna y tobillo. Pierna y tobillo. Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de la tibia y el peroné. Ajá, bueno, vamos a hablar del pie, porque entonces los músculos de la pierna, como dice con la mano, los músculos de la pierna se insertan en el pie. Entonces necesito que ya ustedes sepan los huesos del pie. A lo mejor a ustedes les pasó como a mí, que cuando que los huesos del pie, de broma me aprendí los huesos del carpo, pero los huesos del tarso, eso yo no me los aprendí en morfo. ¿No? Cuando llegué a traumatología fue que por fin entendí cómo es que ellos estaban dispuestos. Entonces, mi idea hoy es que por lo menos lleguen a aprenderse esos huesitos, pues. Por lo menos para conocimiento de ustedes. No son tan difíciles. La manera de aprendérselo es que ellos están dispuestos en un arco medial y un arco lateral. Saben que se forma en el pie, pues tiene su puente, pues puente, lo que llamamos puente normalmente, pero que se llama arco medial y arco lateral. Y que el arco medial, ¿verdad? El arco medial está formado por la fila de estos huesos aquí, que son el astrágalo, el escafoides, o también llamado navicular, porque forma como una nave, como una lanchita, parece una lanchita. Aquí es como si aquí estamos viendo la lanchita de perfil, y esto es su parte inferior de la lanchita y esta sería la parte superior. Esta sería la primera cuña, que esta sí siempre nos las aprendíamos: primera cuña, segunda cuña, tercera cuña y el primer metatarso. Entonces, la columna medial se forma por astrágalo, escafoides, primera cuña, primer metatarsiano. En cambio, el arco lateral se forma por este hueso, que es el del talón, que ustedes lo conocen, que se llama calcáneo, ¿verdad? Con cuboides y quinto metatarsiano. Ya entonces lo que no nombré son esta segunda y tercera cuña, que ustedes los conocen, pues. Entonces, comparados con la mano, ¿cómo se disponen ellos?
comparados con la mano. ¿Recuerdan que en la mano habíamos dos filas? Una primera fila de 4 huesos, una segunda fila de 4 huesos. Bueno, aquí es una fila de 2 huesos y una fila de 5, que son estos que están aquí. Entonces, los de atrás sí tendíamos a aprendernos. El astrágalo, y abajo el calcáneo, que es el del talón. Pero ya cuando uno llega aquí es que se enreda. Entonces, con el astrágalo se articula el escafoides, AE, acuérdense de la rodilla. A con E. Y de hecho esta mnemotecnia es más fácil porque son dos vocales. A con E. Astrágalo con escafoides. En cambio, de este lado se articulan dos consonantes. Calcáneo y cuboides. Calcáneo y cuboides. Y por medial, astrágalo y escafoides. Dos vocales, dos consonantes. ¿Qué pasa? Que entonces aquí es que se forman las dos articulaciones que nos han echado broma también, que se llaman la de Lisfranc y la de Chopard. Y que nunca nos acordamos, ¿verdad? Si Lisfranc está para adelante o para atrás y si Chopard está para adelante o para atrás. Entonces, ¿cómo me lo aprendí yo? Bueno, yo dije, bueno, esta articulación que está aquí, que se llama medio tarsiana porque está entre las dos filas, es como curvilínea. Entonces, y la C es curva. Entonces, de ahí yo me acuerdo que esa es la de Chopard. Ahora, esta, si ustedes ven, está no tiene curvas, sino que forma como ángulos más agudos. Entonces, la L tiene un ángulo agudo. Y entonces, por eso yo me acuerdo que esta se llama Lisfranc, la articulación entre el tarso y el metatarso. Articulación de Lisfranc, la tarso-metatarsiana, y la de Chopard, medio-tarsiana. Entonces ya después, cuando ustedes van adelante, ya se acuerdan. AE es medial, primera cuña, primer metatarsiano. CC, calcáneo cuboidea, y el quinto forman lateral, el arco lateral. Entonces vamos ahora con los músculos de la pierna. Los músculos de la pierna, ¿verdad?, están compuestos en 4 compartimientos. 4 compartimientos, que son anterior, lateral. El posterior está dividido en 2 compartimientos, en un compartimiento profundo y un compartimiento superficial. Fíjense que no estoy hablando de que estos son planos. Se llaman compartimientos, o sea, no divido que esto es un plano superficial y un plano profundo, porque el plano profundo y el superficial están divididos por esta fascia. Al estar dividido por fascia, entonces esto es un compartimiento solo y esto es un compartimiento solo. Entonces, ¿cuántos compartimientos hay en la pierna? 4. Anterior, lateral, y en el posterior hay 2, profundo y superficial, que son estos aquí. Profundo, superficial, anterior y lateral. Estos músculos, los del compartimiento anterior, yo me los aprendí porque, o sea, tú te vas viendo el pie, te acuerdas de tu pie y te vas palpando los tendones que van pasando aquí en el retináculo extensor y vas de medial a lateral. De medial a lateral, entonces está el tibial anterior, después se me ve el tendoncito del hallux y después se me ven los tendoncitos que vienen juntos, que son los de los dedos. Entonces, primero tibial anterior, de medial a lateral, extensor propio del hallux y extensor común de los dedos. Esos 3. Tibial anterior,
extensor largo del hallux y extensor común de los dedos. Tibial anterior, que se inserta en el escafoide, extensor largo del hallux y extensor común de los dedos. Viéndote tu pie, te acuerdas de esos tres músculos. Para el tibial es el que sería un poquito más difícil de ver, de marcar, pero si tú llevas tu pie hacia arriba, es decir, haces una extensión dorsal, una flexión dorsal se llama. Una flexión dorsal se te marca. Puedes palpar a este nivel por delante del maléolo medial y vas a sentir el tendón. Tibial anterior, extensor largo del hallux que se ven y extensor común de los dedos. Eso es el compartimiento anterior. Y hay un inconstante que se llama tercer peroneo o peroneo anterior. Pero con que ustedes se me aprendan los tres primeros, soy feliz. Esos tres. Aquí están los tres en el compartimiento anterior. Tibial anterior, extensor del hallux, extensor común de los dedos. Entonces, en el lateral, estos son músculos que yo sé que los recuerdan. Tienen que recordarlo porque eran facilitos. Peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Ellos se diferencian en que, obviamente los dos se insertan en el peroné, son del compartimiento lateral, los dos se insertan en el peroné. Y distalmente, como el peroné es lateral, es decir, que tiene que ver con el quinto dedo, entonces el peroneo lateral largo, como es largo, se tiene que echar el polo a insertarse en el primer metatarsiano. En cambio el corto se inserta aquí en el quinto. Peroneo lateral corto se inserta aquí en el quinto, peroneo lateral largo se echa el polo por debajo y se inserta en el primer metatarsiano. Aquí está, es este que se marca aquí cuando hacemos este movimiento de flexión dorsal pasiva. Bueno, entonces aquí está el peroneo lateral corto insertándose en el quinto. Aquí están los dos. Peroneo lateral corto en el quinto, peroneo lateral largo hasta el primer metatarsiano. Aquí están los dos igual. En el compartimiento posterior, entonces ahora vamos a hablar sobre el profundo y superficial. Entonces, el compartimiento superficial, facilito, ¿verdad? Músculo que conocen muy bien, músculo de la pantorrilla, los gemelos. Ellos se insertan allí. Los gemelos, se insertan allí. Este músculo se le llama tríceps sural. Tríceps sural porque ellos dos con otro músculo forman el tendón de Aquiles. O sea, el tendón de Aquiles que se inserta en el calcáneo. Junto con entonces este músculo que se llama el sóleo. Estamos en el compartimiento superficial, pero dentro del compartimiento superficial tenemos dos planos. Un plano que es superficial y que está dado por los dos gemelos. Y un plano profundo que es el sóleo. Plano profundo del compartimiento superficial, no se me vayan a enredar. Plano profundo del compartimiento superficial que está este señor músculo sóleo. Hay un músculo también inconstante que es este que está aquí, que es el plantar delgado, un músculo que está más desarrollado en los caballos. Plantar delgado y que él a veces se une con el mismo tendón de Aquiles y a veces, por supuesto en ese momento, el tríceps sural se llama cuádriceps sural. Pero bueno, este es un músculo inconstante. Entonces, en el compartimiento posterior superficial no se les puede olvidar estos tres músculos mínimos. Los dos gemelos con el sóleo. El sóleo, él se inserta en la tibia
y el peroné. Y él deja un anillo. Él deja un anillo entre sus dos inserciones, este anillo que se ve aquí, por donde van a pasar los vasos, las arteria, vena femoral, y va a pasar el ciático popliteo interno. Recuerden que el ciático popliteo externo se fue hacia lateral para pasar por el cuello, aquí está, por el cuello del peroné. Ajá, aquí está el mismo plantar delgado, está prácticamente entre el gemelo y el sóleo que está aquí. Es este. Ahora, compartimiento posterior profundo. En el compartimiento posterior profundo están tres músculos que, si se aprendieron el compartimiento superficial, vamos a repasar, perdón, el compartimiento anterior, vamos a repasar el compartimiento anterior. Era tibial anterior, extensor del hallux y extensor común de los dedos. Bueno, en el compartimiento profundo son esos mismos tres, pero al revés. Tibial posterior, flexor del hallux y flexor común de los dedos. Adicionalmente está este otro músculo también inconstante y que, si quieren, no se lo aprenden. Se aprenden esos tres porque se van a ayudar a recordar con los tres anteriores. Que está este músculo popliteo y él es inconstante. Está insertado ahí entre la tibia y el cóndilo lateral del fémur. Entonces aquí está flexor largo de los dedos. Todos estos músculos profundos van a pasar por el maléolo medial en conjunto con la arteria tibial posterior, que es donde nosotros tomamos pulso a nivel tibial. Y a esto se le llama retináculo flexor, que es como decir el túnel carpiano. Así como teníamos un túnel carpiano en la muñeca, que es por donde es el retináculo flexor, por donde pasan los músculos flexores de la muñeca, músculos flexores de la mano, así por aquí pasan tendones flexores y es un retináculo, y también, y de hecho se puede formar lo que se llama síndrome del túnel del tarso. Síndrome del túnel del tarso, cuando se comprimen el nervio tibial posterior por estos tendones. Entonces estos tendones son el flexor largo de los dedos, el tibial posterior y el flexor largo del hallux. Aquí están entonces el compartimiento posterior, lo que es el tibial posterior, flexor del hallux y flexor común de los dedos. Y entonces, bueno, aquí están en repasito, ¿verdad? Anterior, tibial anterior, extensor largo del hallux, extensor común de los dedos. Lateral, peroneo lateral largo y corto. En el posterior, superficial, gemelos y sóleo. Y profundo, flexor común de los dedos, flexor del hallux y tibial posterior, como estos aquí. Con que se lo aprenden así como se los dije, estamos contentos, estamos bien. Aquí está, túnel del tarso, que como es sitio de compresión, a lo mejor se puedan aprender a hacer ecos ahí a ese nivel. El túnel del tarso, entonces, está delimitado, ¿verdad?, hacia superior y lateral por el maléolo medial, ¿verdad?, hacia posterior por el calcáneo con el mismo astrágalo y hacia posterior y medial por el retináculo flexor. Retináculo flexor hacia lateral astrágalo y calcáneo y hacia arriba el maléolo medial. Y entonces por ahí van a pasar ¿quiénes? Los tres tendones profundos. El tibial posterior, flexor del hallux y flexor común de los dedos, con arteria y vena tibiales posteriores y el mismo nervio tibial. Aquí están los estabilizadores del tobillo, por si alguien los quiere, ahí están. Recordar, ¿verdad? En el tobillo, fíjense entonces cómo vienen aquí, esto es la cara lateral, entonces viene el peroneo lateral largo,
el corto que se inserta en el quinto metatarsiano y el largo que pasa por debajo. Estos son los ligamentos estabilizadores del tobillo, sobre todo a nivel medial importante, porque es uno de los que más se lesiona, que se llama ligamento deltoideo, que se lesiona en los esguinces. Deltoideo porque tiene una forma triangular, tiene 3 haces: posterior, medio y anterior. Aquí está, retináculo flexor con los 3 tendones y la arteria, nervio y vena tibiales. Una fractura a nivel distal de la tibia, una luxación tibioperonea astragalina con su posterior reducción. Este es un paciente cuando yo era RA, cuando yo era residente asistencial. Este paciente iba pasando por la batea que está llegando a Moruy. Iba pasando, pero pasó con intoxicación etílica y pasó a 100-500. Al pasar por esa batea 100-500, saltó y el pie iba en moto, se le quedó en el ring de la moto. Y bueno, se lo arrancó. Se arrancó el pie. Esto es la parte inferior de la tibia. O sea, esto aquí. Esto aquí abajito. O sea, el astrágalo quedó allá en la batea. Y bueno, llegó para que termináramos de hacer la amputación. Este, el primer clavo de tibia que coloqué. Estando solo sin el cirujano, pues. Y bueno, obviamente es algo inolvidable. Este es un paciente que se operó aquí en el oncológico Padre Machado. Una paciente joven, creo que 20 y pico de años, un TU, no recuerdo las características histológicas del TU, un TU óseo en la cabeza del peroné. Aquí está. Aquí este es el sitio donde se había tomado la muestra para biopsia. Y bueno, la intervención era la disección de todo eso. Obviamente había que buscar el ciático poplito externo que pasa por el cuello del peroné para no lesionarlo, para que ella conservara su inervación del compartimiento anterior y lateral. Aquí, esta es la intervención. Aquí está el ciático poplito externo. Aquí está, se está ya extrayendo el TU. O sea, este es el TU pero por detrás a nivel posterior, y este es el sitio de la división del tronco tibio peroneo. El sitio de la división del tronco tibio peroneo. Aquí está el TU. Y fíjense que la pierna, la parte lateral de la pierna, o sea, no quedó nada de hueso. No quedó peroné, el peroné ya quedó aquí prácticamente, aquí se hizo la osteotomía, y esto que se ve aquí es ya prácticamente la tibia. Aquí el ciático poplito externo. Y aquí ciático poplito externo es todo esto. Y ciático poplito interno es el que está allá atrás, que va pasando por detrás, que es el tibial posterior. En anatomía del pie, bueno, prácticamente ya no hay mucho que decir. Aquí están los arcos. Está pasando por debajo, fíjense, el que les quería enseñar, el peroneo lateral largo, que se inserta en el primer metatarsiano. Está el flexor, común del hallux, el flexor propio del hallux y el flexor común de los dedos. Los músculos del pie, si no es algo sí que son prácticamente 20 músculos en el pie nada más. No nos vamos a detener allí. Y bueno, pero sí quería obviamente recordar la fascia plantar. La fascia plantar que ella se inserta desde el calcáneo hasta con digitaciones hasta cada uno de los dedos, y ella es la señora responsable de lo que se llama los espolones. Los espolones
y que en términos médicos lo que se llama es la fascitis plantar. Ella sucede mucho en las personas que están mucho tiempo de pie o caminan mucho, porque la fascia plantar mantiene los arcos. Bueno, ya esas imágenes quedaron atrás. Mantiene los arcos plantares. Entonces, mientras tú más estés de pie, más tiene que ella contraerse para mantener el arco plantar, para que este órgano tan pequeño pueda sostener el peso completo de tu cuerpo. Entonces ella se contrae tanto que empieza a desinsertarse microscópicamente de aquí, y eso fisiopatológicamente va a llamar hueso, obviamente, porque el calcáneo se siente fracturado, llama hueso, como en cualquier proceso normal de una fractura, y al llamar hueso se forma el espolón. El problema no es el espolón que se forma, sino la fascia plantar. La fascia plantar es lo que hay que tratar, y no el espolón. Y bueno, aquí terminaríamos miembro inferior. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Esto es en el ortopédico infantil.